Primero lo minimizaron y después tuvieron que prestarle atención. El correo se convirtió en una de las noticias que más dolores de cabeza está trayendo, ¿no, Hugo? En efecto, en las últimas semanas, para el gobierno de Mauricio Macri, sí. Y de hecho, por ese motivo es que tuvieron que reacomodar una estrategia que ya venía delineada desde hacía 6 meses, pero por debajo de los radares, y que al salir a la luz tuvieron que acomodar distintas piezas, y esto puede tomar por lo menos varias semanas más, si no son varios meses más. El Correo Gate tiene algunos sobres que se van abriendo, que van develando algunos misterios. El primero de los sobres que pusimos aquí como uno de los disparadores tiene que ver con esta cuestión puntual de volvemos a foja cero. ¿Es posible eso? Sí y no. Esto depende, por un lado, de la buena voluntad de la empresa, del correo. Segundo, aquí lo que tenés a favor del gobierno es que ese acuerdo tentativo que sellaron con el correo, a su vez tiene que ser aprobado por la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Ahora, también tenés la doctrina de los actos propios, entonces vos podés estar jugando al límite, es discutible, ¿sí? No vamos a alargarlo, pero digamos es discutible, pero vos podrías terminar teniendo al correo en alguno de sus otros reclamos contra el Estado diciendo, ahí, ojo que acá ya el Estado me había reconocido esto, ¿sí? Entonces, y entras en un ida y vuelta sí, jurídico igual complejo. De todos modos, yo no imagino un ida y vuelta entre una empresa de la familia Macri con el gobierno de Mauricio Macri generando un dolor de cabeza. No, y se les complica al propio gobierno cuando hablan de uno y otro, viste que se va mezclando porque no saben hasta cómo referirse a la empresa en cuestión. Porque además yo por momentos no tengo claro si lo hacen por ignorancia o porque realmente es un juego comunicacional. Aclaremos un punto. Franco Macri ya no es accionista del correo. Quienes son hoy accionistas del correo son los hermanos del presidente y los hijos del presidente. Con lo cual, cuando hablamos de Franco, en realidad tenemos que hablar de los hechos ocurridos en el pasado, no en lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Sí, son distintas etapas y también hay que mezclarlo. Lo que pasa es que con los apellidos también lleva la confusión. Acá tenés otra de las cuestiones a las que hay que prestar atención. 16 de marzo, están todos invitados. No todos, ese es un muy buen punto. ¿Por qué te digo? Recordemos esta historia. El gobierno había sellado un primer acuerdo tentativo con el correo, luego esto sale a la luz cuando la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, toca la campana y dice, un momentito, acá puede haber algo raro, puede llegar a ser abusivo, ¿sí? Los montos y varios puntos, y a partir de allí empieza a desatarse la tormenta que a su vez fuerza al gobierno a esta idea de foja cero. Al mismo tiempo decir, mirá, frenemos esto, y ahí es donde la Cámara de Apelaciones lo que dice es, fijemos una audiencia y así escuchamos a todos. ¿Qué es interesante? Que es este punto. Están invitados el correo, la fiscal, varias partes, incluso la sindicatura, pero no está el gobierno. ¿Y no está el gobierno? No está el gobierno. ¿Por qué? No hay explicación de la Cámara. No. Aquí la situación es como diciendo, quiero escuchar a todos, pero la primera reacción es, te falta invitar a uno. ¿Sí? Entonces, ese es el primer dato llamativo. El segundo dato es que esta fecha, que es el 16 de marzo, se tiene que combinar con la siguiente lámina. ¿Por qué? 16 de marzo estamos hablando, que es ya. Ya, digo, viene la semana del 7 de marzo con todo el tema sindical, después tenés otra semana, viene el tema del correo con este capítulo que vos decís, solicito copia de las actuaciones. Esto lo hizo el juez federal Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque, José, lo que comenzó en el fuero comercial terminó expandiéndose por el área administrativa, porque la Procuración del Tesoro dijo, vamos a hacer un sumario administrativo, vamos a revisar qué pasó acá. También por el área administrativa, por el área de la Oficina Anticorrupción, que también quiere ver si hay un conflicto de interés, y también por el área penal, porque hubo denuncias penales, y el juez federal, Ariel Lijo, que es el que tiene que determinar si, por ejemplo, hubo negociaciones incompatibles, ¿sí? Y de temas, pidió copia. Ahora, ¿qué es interesante? En vez de mandarle una copia, la Cámara le mandó el expediente entero. Con lo cual, a su vez, si vos tenés que hacer notificaciones, si tenés que hacer cuestiones de mero trámite, tenés que hacer distintas cuestiones tribunalicias, se te empieza a retrasar. Entonces aquí no habría que descartar que, en definitiva, esa audiencia prevista para el 16 de marzo se tenga que patear una semana, 10 días o vete a saber, ¿sí? Y también tenés otro de los sobres que pones acá como porque referencia. Son como un efecto dominó. Que van llevando, son las distintas etapas acá. Exacto. La AGN, Procuración. En efecto. Porque recordemos, la Procuración del Tesoro, por lo que decíamos antes, un sumario. Tenemos que revisar qué ocurrió acá. Porque recordemos a su vez, José, otro detalle que había pasado por debajo de los radares. Durante muchos años, quienes tuvieron que lidiar con esta historia desde el lado del Estado fue el procurador del Tesoro, los sucesivos procuradores del Tesoro que estuvieron durante el kirchnerismo. Ahora bien, cuando asume el nuevo gobierno,
y comienza a delinearse la posibilidad de este acuerdo, a la Procuración del Tesoro la corrieron a un costado y quienes asumieron el rol protagónico fueron los del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, a su vez, ahora la Procuración del Tesoro, sea para cubrirse a sí mismo o sea para investigar lo que ocurrió, ordenó un sumario administrativo y una investigación. Y a eso se suma la Auditoría General de la Nación, porque la oposición desde el Congreso dijo, queremos que revisemos. Y acá está, la estrategia del presidente de la Nación, una vez que esto acontece. Muchos critican que en el propio gobierno no tuvieron los reflejos rápidos, como para ver cómo podía crecer esto. Y dijo, delineemos nueva metodología, evitemos dolores de cabeza, miremos otro capítulo. En efecto, ¿por qué? Porque recordarás vos muy bien, José, que sabés de estos temas, la idea de los fideicomisos y en particular el fideicomiso ciego. Esta fue la primera solución, ¿te acordás? Como para transparentar. Había trazado, en efecto, Mauricio Macri, decir, yo no voy a tener conflicto de interés o voy a tratar de evitarlos. Entonces, como hizo Sebastián Piñera en Chile, empresario con múltiples intereses y múltiples inversiones, como la idea del fideicomiso ciego es, entrego todo mi patrimonio a una persona que incluso a veces ni siquiera sé quién es, e incluso, y de hecho, no puedo preguntarle qué está haciendo con mi patrimonio. ¿Para qué? Para que si yo tengo que tomar una decisión como presidente de los argentinos, yo no esté influenciado de decir, mira, si hago esto puedo afectar tal inversión, o si hago tal otra puedo mejorar tal inversión, entonces puedo terminar denunciado. Ahora bien, esta primera idea, que es muy buena, la de fideicomiso ciego, se terminó complicando para el presidente Macri cuando se empezó a mezclar con su familia. Entonces, a su vez, ahora hay que delinear otro mecanismo para su familia, combinado con algo más, que es, no es solo el presidente quien puede afrontar conflicto de interés en el gobierno actual. No, ahí cuando vos mirás el mapa, sobre todo de jefatura de gabinete, también tenés algún tipo de cruces, ahora con las low cost y otras investigaciones que se van haciendo, pero juega un organismo que también está hoy en la mira de la oposición, sobre todo, que es la Oficina Anticorrupción. En efecto, pero porque vamos a decir que la Oficina Anticorrupción inició, según reconoció la titular Laura Alonso, al menos 80 investigaciones, 80 expedientes, si no querés usar la palabra expediente, que a veces suena feo, 80 expedientes para analizar eventuales conflictos de interés, que pueden ser del presidente, como vos bien decís, de la jefatura de gabinete, pero también puede ser, recordás que en su momento se evaluó del ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre tener acciones o no de Shell. Sí. Y como él hay otros, por ejemplo, hay algunos del área antilavado que estaban a su vez con un estudio jurídico abierto, entonces si había una discusión, si había un conflicto de interés sobre lo que él hacía en el sector público, con lo que ocurría en el sector privado con su propio estudio, ¿sí? Entonces, aquí hay que delinear algo mucho más profundo y mucho más amplio. En su momento, de hecho, el ministro de Energía, Aranguren, le dio la buena noticia, me acuerdo, en el marco del Foro Económico del Mini Davos, como se lo llamaba en su momento, y dijo, vendí ayer con escribano público, en realidad es una transferencia electrónica la que hizo, vendí mis acciones, fue un mal negocio, pero él lo hizo con una idea de sobreactuar también esta distancia. Pero que a veces en cuestiones éticas la sobreactuación es correcta, totalmente. Es preferible, si querés. Totalmente. Y en esto, a su vez, sí. Que es uno de los motivos por los cuales, a su vez, el gobierno ha tomado esta iniciativa es, a ver, si querés pensar bien es porque realmente están convencidos. Si querés pensar mal, bueno, cuestión de autopreservación. ¿Por qué? Porque les está pegando en uno de los bastiones o uno de los basamentos electorales de Cambiemos. ¿Cuál era? La lucha contra la corrupción y la transparencia. Entonces, de repente se encuentran ellos contra las cuerdas en uno de los puntos que era uno de los activos de ellos. ¿Sí? Bien, y ahí tenés otro de los puntos, oportunidad para dar una señal al sistema. Esto es más una opinión, ¿no? Lo que vos crees que hay. Que esto es algo que vos me has escuchado varias veces señalarlo, incluso en algunos viajes que hemos tenido juntos, que es, hay ocasiones en las cuales determinados líderes tienen la oportunidad de mandar un señal al sistema, de si el sistema va a cambiar o va a repetirse, si en definitiva vamos a seguir tropezando con las mismas piedras o si vamos a modificarlo. Si en definitiva, otra forma de decirlo es, si vamos a mantener los mismos factores en una ecuación, no esperemos que el resultado de la ecuación sea distinto. Entonces, hoy Macri tiene una muy buena oportunidad para fijar un precedente que incluso para futuros presidentes también se puede aplicar. Clarísimo, Hugo, muchas gracias. Un placer, José, realmente. Ahí está, Hugo Alconada Mon con todos los detalles, la verdad que apasionante lo que viene.